El autismo es una condición neurológica que afecta a cómo una persona se comunica, interactúa y percibe el mundo. Soy Juan José Millán, soy maestro, licenciado en psicopedagogía y neuropsicólogo infantil y voy a explicarte todo acerca del autismo, qué es el autismo y cómo se identifica. Y si después de ver este vídeo quieres conocer más sobre cómo trabajamos y cómo hacemos las evaluaciones de autismo o quieres contactar con nosotros, no tienes más que entrar en esta página web que ves aquí abajo en teamadrid.com, que también te la dejo en la descripción de este vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la definición del autismo, qué se dice del autismo y de dónde viene esta definición. Porque muchas veces escucho algo como que el autismo es una cosa que cada vez se diagnostica más, que cada vez hay más niños con autismo, como dando a entender que es algo relativamente novedoso, nada más lejos de la realidad. La primera vez que se habla de autismo es en el año 1943 y lo hace Leo Kanner, un psiquiatra que identifica a un grupo de niños que, bueno, pues que presentan ciertas dificultades en la interacción social, que tienen más preferencia por estar en soledad, por estar solos, que por estar interactuando con otros niños de la forma en la que el resto de niños lo prefieren, y que también requieren cierto, como él mismo dice, sameness, es decir, una necesidad de un entorno invariable, de un entorno controlado. Esta es la definición que se denomina inicialmente de autismo. Ya lo sabes, Leo Kanner en 1943 para hablar de lo que él mismo nombra como autismo precoz infantil. Afortunadamente, en los últimos años ha cambiado mucho todo lo que está relacionado con la concepción del autismo, con su diagnóstico y con la forma en la que lo comprendemos, sobre todo la forma en la que lo adaptamos tanto a nivel desde los centros escolares como a nivel terapéutico, las estrategias de abordaje y la comprensión social también del mundo del autismo, que ha dado un giro realmente tremendo. Y también es importante que tengas en cuenta que ya no se habla de autismo como tal, sino que ahora se habla del trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trastorno, pues siempre es igual en todas las personas. Sin embargo, ese espectro es muy importante cuando hablamos de autismo porque no todas las personas experimentan los mismos síntomas, no todas las personas presentan los mismos indicadores. Es algo que pueda presentar o en el que podemos encontrar una variabilidad realmente compleja y diversa entre una persona y otra, sobre todo en los niños, donde vamos a ver que unos de ellos que presentan este trastorno de espectro autista tienen o viven con unos indicadores determinados, y otro que presenta la misma categoría, el mismo diagnóstico, tiene otros indicadores totalmente distintos. Por tanto, este concepto de espectro es muy importante y nos tiene que servir para poder comprender la realidad que vivimos a día de hoy. Niños muy diferentes, con comportamientos muy distintos, con conductas sociales, verbales, etcétera, muy diversas, que tienen el mismo diagnóstico. Esto es una de las claves que tienes que tener muy en mente. Muchas veces nos llaman algunas familias para pedirnos la prueba del autismo. Bueno, pues he de decirte que no existe la prueba del autismo como tal, es decir, no es una única prueba que hay que aplicar y ya está, en absoluto. Bueno, esto es un concepto realmente erróneo porque hay que hacer un trabajo muy amplio. En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación del desarrollo y aquí se pueden aplicar varias pruebas. Luego te hablo un poquito más de estas pruebas. Esta evaluación del desarrollo es fundamental para conocer en qué momento evolutivo se encuentra cada niño evaluado. Te explico un poquito sobre el desarrollo. Cuando valoramos desarrollo, lo que queremos ver es la diferencia que existe con la edad cronológica que tiene. Es decir, un escolar que tiene 3 años, qué cosas está haciendo y qué cosas no es capaz de hacer, y esto se compara con el resto de niños de 3 años, con lo que habitualmente hacen la mayor parte de niños de 3 años. Estos son los hitos evolutivos explicados de una forma muy rápida y muy sencilla. Hay muchísimo más que contar sobre esto, por supuesto, pero te lo cuento así para que lo entiendas de una forma muy fácil. Esto es lo que valoramos en las evaluaciones del desarrollo, cómo se comportan en diferentes áreas. Y esto es crítico para hablar de autismo. Esta parte del desarrollo no debe faltar jamás cuando hacemos una evaluación de autismo. Posteriormente tenemos que realizar también una valoración de componente psicopedagógico de una extrema importancia. Te explico el por qué. Los niños van al colegio y en el colegio tienen que aprender cosas, ¿verdad? Bueno, pues gracias a las evaluaciones psicopedagógicas en las que valoramos habilidades escolares, competencia lectoescritora, por ejemplo, numérica, atencional, etcétera, podemos ver cuáles son las necesidades más específicas que ese escolar, tenga o no tenga autismo, va a presentar en el momento en el que se realiza la evaluación. Y esto es
crítico y es tremendamente relevante. Y ahora te explico el por qué. Es muy sencillo, seguro que ya lo has pensado. Si no tenemos esa información, no podemos tomar decisiones sobre escolaridad, no podemos tomar decisiones sobre cuáles son los apoyos o todo aquello que pueda venir desde el componente terapéutico más adecuado y necesario para que ese escolar vaya paso a paso mejorando y ampliando ese repertorio de habilidades escolares y de habilidades para la adquisición del contenido curricular y, bueno, pues otras muchas áreas que también se exploran en la evaluación psicopedagógica. Tanto a nivel de desarrollo como a nivel psicopedagógico nos importan varias cosas que te quiero contar. Por una parte, no solamente, por supuesto, nos vamos a centrar en la parte cognitiva, eso es única y exclusivamente una parte. Cómo se relaciona con otras personas, cómo se relaciona con adultos conocidos, con adultos desconocidos, cómo se refiere la comunicación o el juego con otros niños, la socialización, elementos que son de extrema relevancia y de gran importancia, sobre todo el componente del juego. El juego infantil, bueno, es tremendo. Ya haré algún vídeo sobre el juego infantil. En el podcast educativo te hablo sobre el juego infantil también. Dale un vistazo si quieres. Te lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Lo vas a encontrar en Spotify. Pero lo más importante es que veamos todas las áreas, incluida la del lenguaje. Y aquí en la del lenguaje quiero hacer especial mención o quiero detenerme un poquito más porque tenemos que diferenciar que un niño con o sin autismo, pero en el caso de los niños con autismo, puede o no presentar lenguaje verbal, es decir, puede hablar o no hablar. Pero esto no tiene nada que ver con la posible intención comunicativa que tenga. El niño se está comunicando mediante sonidos, mediante gestos, mediante... Eso es una de las cosas que tenemos que evaluar y ver la relación que tiene con el lenguaje expresivo, con cómo usa las palabras para contar, decir y explicar, pedir, etcétera. Y otra cosa es el lenguaje receptivo, cómo nos está entendiendo. Son indicadores que tienen que ser interpretados por el evaluador, porque todos ellos en conjunto nos dan una visión, bueno, una visión realmente tremenda, ya no solamente del desarrollo evolutivo, sino de la adquisición del lenguaje, del uso del lenguaje y de aquellas medidas que tenemos que llevar a cabo, tanto en el entorno escolar como en casa, como en el entorno terapéutico, para que ese lenguaje, en caso de no estar presente, lo esté en poco tiempo. Es algo crítico. Finalmente, es necesaria también una evaluación de componente mucho más clínica que lleva a cabo el neurólogo, el pediatra, el neuropediatra o el psiquiatra para valorar todos los aspectos más clínicos y médicos relacionados con el trastorno de espectro autista. Aquí muchas veces queremos buscar explicaciones al por qué sucede y aquí se pueden aplicar muchas pruebas de imagen, se pueden hacer distintas analíticas, estudiar el cariotipo, estudiar diferentes aspectos de componente mucho más biológico. Pero es necesario este punto también porque en este punto también vamos a definir muchos elementos, en este caso de componente clínico, esenciales para el diagnóstico de autismo, que también son esenciales para las medidas de respuesta en los distintos entornos en los que el escolar se desenvuelve, tanto en el familiar como en el propio centro de estudios, en el propio centro escolar, en el colegio, como a nivel social, adaptativo, etcétera. Como te has podido dar cuenta, y te decía hace un ratito, no se trata de la prueba de autismo, es decir, no hay una única prueba. Se trata de un proceso en el que van a participar diferentes profesionales, en el que se recoge información y en el que se trabaja desde diferentes perspectivas, desde esa perspectiva evolutiva, desde la perspectiva psicopedagógica y de la perspectiva más puramente clínica. Por tanto, todo esto es lo que tenemos que hacer para poder tener un diagnóstico amplio de autismo que además debe ser descriptivo. De nada nos van a servir únicamente percentiles o puntuaciones en las distintas pruebas de las que te voy a hablar enseguida. Lo que nos interesa, lo que nos sirve es que nos cuente todo lo que se está observando, que el informe sea una herramienta, sea un documento en el que todos los profesionales que trabajen con ese escolar puedan apoyarse para diseñar, para implementar medidas, para dar respuestas a las necesidades que se están observando en el momento de la evaluación. Así que ya lo sabes, no se trata de una prueba, sino que se trata de un proceso totalmente multidisciplinar. ¿Y qué pruebas realizamos para valorar los rasgos de autismo? Esas conductas, esas estereotipias, esa ecolalia, los intereses restringidos y un montón, un sinfín de cosas de las que te estoy hablando en el podcast de autismo, que no sé si los conoces, pero te lo voy a dejar por aquí debajo para que veas cómo es. Y bueno, el logotipo es igual que el de nuestra página web, es decir, lo vas a recordar fácilmente que nuestra web enfocada en autismosadtamadrid.com que te decía anteriormente
de todas estas pruebas que te voy a hablar, te amplío muchísimo en el podcast específico de autismo. Es decir, no te lo pierdas, porque seguro que si esto te está interesando, el podcast te va a encantar, porque hablo de esto largo y tendido, episodios mucho más largos, con mucha información. Pero las pruebas específicas de autismo son aquellas que nos van a servir para todo aquello que te contaba anteriormente, para conocer todos esos aspectos que describimos también en el blog de teamadrid.com. En cualquier caso, importantísimo que conozcas estas tres pruebas de las que te voy a hablar. Son las tres pruebas que vas a encontrar aquí en este lado de la pantalla. Son la prueba ADR, que es un cuestionario, ahora te hablo un poquito sobre él, la prueba A22 y luego tenemos el inventario de espectro autista. Estas tres pruebas son muy importantes, son necesarias, son pruebas complejas, sobre todo ADR y A22, en especial esta última, que requieren una acreditación específica para su uso. Es muy importante que las evaluaciones de autismo cuenten con ellas. Hay otras pruebas un poquito diferentes a ellas, otros cuestionarios de los que también hemos hablado en distintas ocasiones, como puede ser el MChat, que son válidos, el ASQ. Bueno, hay diferentes herramientas que nos van a aportar mucha información, pero si queremos hacer un informe de diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico de TEA bastante marcado, un TEA que requiere muchos apoyos, es importantísimo que estas pruebas no falten. ADR, esta es una entrevista que se hace con los padres o con los cuidadores más cercanos al niño que estamos evaluando. Y esta prueba categoriza y evalúa y codifica un montón de rasgos, de aspectos que necesitamos encontrar para hablar de autismo. Es decir, a partir de esta prueba vamos a conseguir descubrir qué conductas son habituales en ese niño, qué comportamientos, qué relaciones sociales son habituales y un sinfín de cosas más que son críticos de cara a hablar de autismo. Luego nos encontramos con esta otra prueba, A22. Esta prueba se hace directamente con el niño al que estamos evaluando. En varias ocasiones, los padres están presentes durante la aplicación de esta prueba. Este es un tema del que podríamos hablar tremendamente y que seguramente lo trate en próximos episodios del podcast y también en próximos vídeos, claro, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque a veces parece como que la participación de los padres en las pruebas de autismo, pues como que no es apropiada, pues es necesaria y es fundamental, porque hay en ciertas pruebas, como es este A22, cierta jerarquía de presiones. Te hablo de ese concepto de forma más desarrollada también en el blog, que requiere que estén los padres. Si no están los padres, no va a funcionar. No es en todas, ni es en todos los momentos en función de la edad o de si es verbal o no es verbal ese niño, etcétera. Tenemos que hablar de una forma muy específica, pero esta prueba es fundamental. Es una prueba realmente rica. Te diría que es prácticamente la única que tiene esa interacción directa con el niño evaluado para observar rasgos de autismo. Y luego tenemos el inventario de espectro autista. Nuevamente recogemos una gran cantidad de información relacionada con conductas, con muchos aspectos relacionados con el autismo. Estas tres escalas, estas tres pruebas, al menos ADR y A22, deben estar sí o sí presentes en todas las evaluaciones de autismo. Y llega uno de mis momentos favoritos del vídeo, que es cuando hablo de desarrollo. A mí las evaluaciones del desarrollo me gustan muchísimo porque aportan un montón de cosas, un sinfín de posibilidades que nos brindan estas escalas de desarrollo. Y te explico el por qué. Evaluar el desarrollo no solamente, como te decía anteriormente, nos abre esa ventana a explorar dónde está ese niño en el aquí y en el ahora, es decir, qué habilidades, qué destrezas puede desarrollar hoy y qué habilidades y qué destrezas necesitamos que esté desarrollando ahora también. Vemos esos puntos fuertes, vemos esos puntos débiles y gracias a esas fortalezas podemos trabajar esas debilidades. Son escalas que son realmente apasionantes, cuando la verdad es que casi todas son muy interesantes, muy atractivas para los niños, formato totalmente lúdico. Pero te diré una cosa que realmente es fundamental y que hace que en las evaluaciones de autismo sea, y te lo digo con mayúsculas, subrayado bien todos los colores, imprescindible aplicar escalas evolutivas. ¿Por qué? Porque las escalas evolutivas nos hacen esa fotografía de dónde está ese niño hoy en el momento de la evaluación. A partir de ahí vamos a diseñar un montón de medidas, esas medidas de respuesta que te comentaba anteriormente, para que dentro de un tiempo, pasados 6 meses, un año o el tiempo que el evaluador considere, vuelva a aplicar ciertas escalas evolutivas. Hay muchas, por tanto, aquí combatimos el efecto aprendizaje de algunas de ellas, que no todas ellas lo presentan, y realmente nos es de un gran valor porque nos explica dónde estábamos hace 6 meses, analizamos todo lo que hemos hecho, volvemos a evaluar y vemos dónde está ahora.
Así que podemos ir viendo área por área, que es lo que te cuento ahora, que es lo que nos explican estas escalas, cómo ha evolucionado cada uno de esos pilares que forman el desarrollo evolutivo. Y te cuento, voy a hablarte de tres que son, no son todas las que hay, pero son, bueno, pues no sé si las más utilizadas, que yo creo que sí, pero las más importantes. Y la primera de ellas es la escala Merrill-Palmer. Y empiezo por esta escala porque se aplica desde los 0 años, es decir, desde el momento del nacimiento, se puede aplicar hasta los 6 años. Es una escala muy atractiva en la que vamos a evaluar distintas áreas de ese desarrollo evolutivo. A nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, a nivel social, a nivel adaptativo, a nivel motor. Vamos a hacer una fotografía 360 grados del niño que estamos evaluando y vamos a sacar mucha información. Es una escala, bueno, pues realmente interesante y muy recomendada. A mí me gusta bastante y nos ofrece una información muy detallada, muy práctica. Otra de las escalas que te voy a contar, te diría que es mi favorita, es la escala McCarthy. La escala McCarthy es una escala que valora muchos de los campos que se han visto en la escala Merrill-Palmer y que se van a ver después en el inventario de desarrollo de Battle, que es el que te voy a contar después. Pero esta escala tiene algo que la hace diferente a las otras dos. Esta escala no valora ni el componente social ni el componente adaptativo. Algunos lo pueden ver como, bueno, pues como una debilidad de la escala. Yo lo veo como una auténtica virtud. Y te cuento por qué. Muchas veces cuando aplicamos estas otras escalas que valoran el componente social, el componente adaptativo, el componente emocional, como es la Merrill-Palmer, o los dos primeros, la escala de Battle, el inventario, obtenemos una puntuación final. Y esa puntuación final muchas veces no es del todo declarativa de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay niños que social y adaptativamente se encuentran en un buen lugar evolutivamente hablando, pero en todas las áreas contrarias no, en toda la que es el lenguaje, la comunicación, a nivel numérico, a nivel, bueno, pues en todas esas áreas no. Entonces se genera descompensación en las puntuaciones y esto sucede en estas escalas. En la escala McCarthy eso no sucede. No sucede porque no mide componente social ni adaptativo, ni mide componente emocional. Mide exclusivamente aptitudes verbales, aptitudes numéricas, motoras, mide aptitudes también a nivel visoperceptivo y nos ofrece un índice general cognitivo. Esta es una escala que nos sirve para ver, sobre todo, medidas para generar impacto en la actividad escolar. Es una escala, por eso te digo que es de mis favoritas. Además, es muy divertida, los niños se lo pasan muy bien con ella. Tiene 18 subpruebas, tiene un montón de tareas totalmente distintas, lo que nos permite cambiar con bastante frecuencia de actividad, algo que a niños pequeñitos hace que la adhesión aumente a la prueba, que se lo pasen bien, que les guste, que se impliquen porque estamos cambiando de tarea constantemente y es una escala que funciona muy bien, da un rendimiento muy bueno. Y después tenemos el inventario de Battle. El inventario de Battle es una escala muy positiva también, muy buena. A mí me gustan muchísimo las tres, ¿eh? No quiero decir que McCarthy sea mejor que otras dos, en absoluto me gustan las tres, las uso casi por igual, pero el inventario Battle tiene, bueno, pues también muchos aspectos importantes. Por supuesto, valora el componente social y personal, valora el componente adaptativo y valora también otros componentes que ya no tienen que ver con este campo, sino que pasamos a valorar componente verbal, sobre todo comunicativo, a nivel expresivo y a nivel receptivo. Esto me gusta mucho de esta escala, que discrimina bien entre ambos campos. A nivel motor, a nivel de motricidad fina y motricidad gruesa, algo que también me gusta mucho de este inventario porque vuelve a discriminar entre ambos, valora también a nivel cognitivo, lo cual es muy positivo también de ver. Y bueno, pues nos ofrece estos índices tan valiosos y tan, bueno, pues susceptibles de ofrecer una información para generar esas medidas de impacto tanto a nivel social como adaptativo, como en las áreas más aptitudinales, vamos a decirlo de esta manera. Por tanto, cualquiera de estas tres escalas debe aplicarse siempre en una evaluación. Mi forma de evaluar estas pruebas, la manera en la que hacemos estas evaluaciones, siempre es al menos dos de ellas. Hay más escalas. Tienes que saber que existen más, no son estas las únicas que hay, pero estas son, digamos, las más conocidas, de las que más solemos ver en informes y son las que también a nosotros más información nos aportan. Pero hay escalas como la Heiza-Levan, por ejemplo, y otras muchas más que no te voy a contar porque si no este vídeo sería absolutamente interminable, de las que te iré contando en sucesivos vídeos, en episodios del podcast y también desde el blog de teamadrid.com, y también puedes sacar mucha información sobre ellas en nuestra página web principal en área44.es, así que te invito a darte un paseo
por la descripción del vídeo y hacer clic en los enlaces que consideres que te aportan más valor o que te interesan más. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Aquí terminamos con esta explicación de qué es el autismo, cómo se hace esa evaluación de autismo, cómo se hace esa evaluación de desarrollo y, bueno, pues toda la información que te he contado. Espero que te haya interesado mucho. No te olvides de visitar o de pasarte por las notas de este vídeo, por la descripción del vídeo y también en el primer comentario, porque te voy a dejar el enlace a nuestra web principal, area44.es. Te voy a dejar el enlace a nuestra web específica, teamadrid.com, ya sabes, esa web específica dedicada al autismo. Te voy a dejar el enlace a nuestros podcasts, sobre todo al podcast educativo de interés general para padres, madres y docentes. Y también te voy a dejar enlace directo al podcast de autismo, al podcast específico. Acabamos de empezarlo, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero bueno, si lo estás viendo cercano a su publicación, ahora mismo contamos con muy poquitos episodios, pero te van a interesar muchísimo. Y no te olvides de suscribirte a este canal para mucho más contenido relacionado con, bueno, pues con todo el mundo de la psicopedagogía, de las dificultades de aprendizaje, del autismo, del desarrollo. Aquí te esperamos. Suscríbete y activa las notificaciones. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido. Nos vemos pronto.